Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Sucedió una noche, un programa producido por Cadena Ser y el canal de televisión TFM. Don't look for me in the town, I'm not lost in the crowd, I am here at the movies. Bobby's driving his cab and Steve has a shark that's 30 feet long. I can fly over the cuckoo's nest and come again, 'cause I'm totally crazy. My eyes are wide shut at last. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Sucedió una noche. Hoy nadando fuera de nuestro río, es decir, fuera de nuestro horario habitual, que son las madrugadas del sábado al domingo de 5 a 6. Hoy es Viernes Santo y en la SER nos han pedido que hiciéramos un especial de cine y Semana Santa, y aquí estamos dispuestos a acompañaros en la próxima hora. Vamos a hablar de películas sobre la vida de Jesucristo, de procesiones en el cine. Tendremos un apartado especial para Jesucristo Superstar, la famosa ópera rock de los años 70, y hablaremos también del personaje de Judas en el cine, el villano por excelencia de la Semana Santa. También escucharemos un poco de música de cine, toda ella de bandas sonoras de películas que tienen que ver con la Semana Santa. Esta que suena de fondo, por ejemplo, pertenece a la película Ben-Hur, en la que la figura de Cristo aparece de forma tangencial. Es evidente que la Semana Santa tiene sus propios espectáculos y representaciones, pero el cine también forma parte de las actividades habituales de estos días festivos, y desde luego se puede hablar de un cine típico de Semana Santa. Por ejemplo, es costumbre que en estas fechas los canales de televisión emitan una serie de películas que se repiten año tras año. ¿Verdad, Elio Castro? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Pues sí, están por ejemplo las películas que hablan de los primeros tiempos de los cristianos, como esta, Ben-Hur o Quo Vadis o La túnica sagrada, por citar algunas. También películas con temática religiosa en general, como La misión, Los 10 mandamientos, o clásicos españoles como Balarrasa o Marcelino Pan y Vino. Pero sobre todo están las películas que cuentan la vida y la muerte de Jesucristo. Vamos a hablar de ellas en los próximos minutos. En 1916, David Ward Griffith, uno de los padres del cine, rodó Intolerancia, una película dividida en varios episodios históricos, y el personaje protagonista de uno de ellos era Jesús. Cuando los productores vieron las primeras imágenes, pusieron el grito en el cielo. No era la imagen de Cristo que se daba en la película lo que les molestaba, sino una escena muy concreta. ¿Un poco de vino antes de que partáis, nobles amigos? Aquella en la que Jesucristo conseguía que no se terminara el vino en las bodas de Caná.
En aquellos días estaba a punto de entrar en vigor la ley seca en los Estados Unidos, y a los productores les pareció que aquella escena daba a entender que Cristo incitaba al vicio del alcohol. El cine llevaba pocos años de historia, pero ya entonces quedó claro algo que hoy, un siglo después, sigue todavía vigente, que es difícil rodar una película sobre Jesucristo y evitar la polémica. Que se lo digan si no a los Monty Python cuando hicieron La vida de Brian. Lo contaba John Cleese. La gente portaba pancartas y se arremolinaba fuera del cine, lo que sin duda nos vino de perillas al incitar a millones de personas a que la vieran, y que si no, no habrían ido. Y en una de las pancartas ponía Monty Python es un agente del diablo, y yo entonces pensé, Dios mío, ojalá ganara yo el 10% de lo que él gana. Jesucristo es el segundo personaje histórico que más veces ha aparecido en pantalla grande, cerca de 200 veces, cifra que solo supera a Napoleón Bonaparte. Su figura ha sido tratada en toda clase de géneros. Son muchos los senderos que conducen a Dios. Dramas, obviamente, pero también musicales, peplums o incluso comedias españolas. Perdona, señor. ¿Qué queréis? Es que veníamos yo hablándolo por el camino. ¿Cómo era aquello tuyo de yo soy no sé qué y no sé cuánto? Será lo de yo soy el pan de la vida, y el que viene a mí no tendrá hambre. O yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas. ¿Estás tomando nota? Pero si me acuerdo de memoria, ¿cómo me he olvidado de estas cosas? El personaje de Jesús aparece en el cine desde sus comienzos. Los propios hermanos Lumière rodaron Vida y Pasión de Jesucristo, una de sus primeras cintas. En 1927, con la película Rey de Reyes, el especialista en superproducciones Cecil B. DeMille sentaba las bases del, digamos, cine oficial de Cristo, el que a partir de entonces gustaría en los cineclubs de las parroquias, es decir, gran espectáculo, respeto escrupuloso a los evangelios, escenografías copiadas del arte religioso y aire generalizado de solemnidad. Y Jesús, ya bautizado, al regreso del Jordán se fue a las montañas, y con el bautismo vino a él el Espíritu Santo. Y oyó una voz del cielo que decía: Este es mi querido Hijo, en quien tengo puesta toda mi complacencia. Las películas oficiales cercanas a la estampa volvieron con fuerza en los años 50 y 60, cuando el cine trató de combatir a un nuevo enemigo llamado televisión a base de cinemascope y technicolor. Entonces el director Nicholas Ray volvió a rodar Rey de Reyes, con más medios aún de los que había dispuesto DeMille. Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persigan y calumnien. El día del perdón ha llegado. No menos espectacular fue también La historia más grande jamás contada, dirigida por Josh Stevens. Un ejemplo del cumplimiento obligado de la iconografía tradicional lo encontramos en Max von Sydow, el actor que en esta película interpretaba a Cristo. Esperaba con impaciencia la última cena, que en los cuadros siempre hemos visto de forma unidimensional. Pero ahora teníamos la cámara, así que pensé, por fin vamos a ver una mesa redonda, con Jesús y los discípulos reunidos. Pero Stevens copió el cuadro clásico de Leonardo da Vinci. El reparto de La historia más grande jamás contada estaba plagado de estrellas de Hollywood en pequeños papeles. El mismo John Wayne daba vida al centurión que vigilaba la crucifixión y era el encargado de pronunciar las palabras finales, cuando tras la muerte de Cristo estallaba la tormenta y el día se cubría de oscuridad. Verdaderamente era el Hijo de Dios. Lo cierto es que elegir a un actor para interpretar a Jesucristo siempre ha sido una labor complicada. Habitualmente los directores suelen optar por actores poco conocidos. Además, como decía Franco Zeffirelli, director de la película Jesús de Nazaret, físicamente Cristo tiene que poseer cierta simbología universal. El problema del actor que haría de Jesús me tenía obsesionado. En un momento se nos ocurrió utilizar a Al Pacino como un Cristo de tipo bizantino, o enfocarlo como un judío feo y dárselo a Dustin Hoffman. Pero al final, la película pretendía ser, y lo fue, una película para millones de personas. Cientos de millones de personas de todas las razas y culturas. Tenía que ser aceptado y entendido inmediatamente por todos. Los problemas para representar a Jesús de forma respetuosa son tantos que muchos guionistas han optado por utilizar al Mesías como estrella invitada a la que solo se le ve de lejos, de espalda o mostrando tan solo una mano o un brazo, evitando así de paso el problema de casting. ¿Le has visto? ¿A quién? Al hombre que ha pasado. Yo estaba allí. Se paró aquí y me miró. Me miró a los ojos. Creí que iba a hablar, pero no lo hizo. Solo sus ojos hablaron.
En Ben-Hur, por ejemplo, Jesús se cruzaba varias veces con el personaje de Charlton Heston, pero nunca veíamos su rostro. A poco de alzarlo clavado en la cruz, le oí exclamar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En La túnica sagrada, la primera superproducción rodada en Cinemascope, Richard Burton era el centurión que dirigía la crucifixión y Victor Mature el esclavo que recogía el manto del nazareno. La conservo porque me acerca aquel que la llevó. Te he ordenado que la quemes. ¿Crees que es su túnica la que te enfermó? Pero es tu propia conciencia, tus propios remordimientos. Hasta cuando le crucificaste lo sentiste. El embrujo no está en su túnica, está en ti, en tu corazón, en tu cerebro. Afronta la situación. No temas nada de él, Marcelo. ¡No! ¡No! En la película Barrabás, protagonizada por Anthony Quinn, Cristo hablaba, pero nunca se le veía. Y así, como secundario de lujo, le vimos también en algún clásico del cine español. Tú te llamarás desde hoy Marcelino, pan y vino. En 1973 se estrenó la ópera rock Jesucristo Superstar, una versión musical y absolutamente diferente a todo lo que se había visto hasta entonces sobre la figura de Jesús. Pero de ella os vamos a hablar luego más detenidamente. También en 1973, aunque mucho menos lograda cinematográficamente, se estrenó Godspell, otro musical que provenía de Broadway y en el que los apóstoles eran un grupo de jóvenes hippies y Jesús un juglar que transmitía con música su mensaje en el Nueva York de finales de los años 60. Como ocurriera con Jesucristo Superstar, la película no fue bien recibida por los católicos conservadores. ¿Creéis que Dios solo os pertenece a vosotros? Os equivocáis. Dios es un espíritu inmortal que pertenece a todos. ¡A todo el mundo! Aunque finalmente acabarían incorporando sus melodías a las canciones de misa. Mucho más acorde con la doctrina oficial estaba otra película de los años 70 a la que hacíamos referencia antes, Jesús de Nazaret, de Franco Zeffirelli. De hecho, fue el propio Papa Pablo VI quien encargó al director italiano esta superproducción de más de 6 horas de duración, en principio pensada para la televisión, pero que también se exhibió en los cines. De todas las películas que se han hecho sobre Jesús, es la que más agrada a la Iglesia Católica y la que más se ciñe a los evangelios. Está invocando al profeta Elías. No está invocando a Elías. Cita las Escrituras. Incluso ahora clavado en la cruz, cita las Escrituras. Muy respetuosa con los textos sagrados es también el Evangelio según San Mateo, que curiosamente fue filmada por un ateo confeso, un director que había sido 2 veces condenado por blasfemia, el italiano Pierpaolo Pasolini. Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Io non sono venuto a portare la pace, ma la spada, perché sono venuto a dividere l'uomo dal padre suo. Cuando la jerarquía eclesiástica se enteró de que Pasolini estaba rodando la vida de Jesús, desenfundaron el hacha de guerra, aunque al final no pasó nada. Al contrario, muchos teólogos vieron el Evangelio según San Mateo en los descansos de las sesiones del Concilio Vaticano II y le dieron su aprobación entusiasta. En España la cosa no fue tan fácil. El actor que interpretaba a Cristo era un estudiante español llamado Enrique Irazoqui. Como castigo por haberse atrevido a interpretar ese papel, le retiraron el pasaporte, le mandaron 15 meses a la mili en los Pirineos y le expulsaron de la universidad. Y si un ateo recibió la bendición del Vaticano con su película, el mayor escándalo de Jesús en el cine lo protagonizó un director profundamente cristiano. En La última tentación de Cristo, Martin Scorsese mostraba a un Jesús atormentado y lleno de dudas sobre su propia naturaleza. ¿Cómo puedo ser yo el Mesías? Cuando aquellas gentes estaban torturando a Magdalena, yo quería matarlos. Entonces abrí la boca y surgió la palabra amor. ¿Por qué? No lo entiendo. Ya en la cruz, Jesucristo sufría su última tentación. Soñaba que un ángel se le aparecía, le salvaba y le permitía vivir como un hombre normal. No he de ser sacrificado. No, tú no. No soy el Mesías. No, no lo eres. La película fue un gran escándalo. Hubo manifestaciones a la puerta de los cines, pintadas, pantallas rajadas, peticiones de prohibición, incluso una querella criminal presentada contra el director en Italia. Eso es blasfemar.
Scorsese nunca entendió la polémica y aún hoy en día sostiene que ningún otro director ha abordado la vida de Jesucristo con tanta religiosidad y devoción como él. Polémica también, pero por otras causas, fue también La Pasión de Cristo, el film de Mel Gibson estrenado en 2004. El actor quiso ofrecer con su película una nueva visión de la pasión. Mientras no te pongas a estudiar arameo. Pues eso exactamente es lo que hizo. La película estaba hablada en arameo, latín y hebreo y relataba la pasión de Cristo con una brutalidad y un sadismo difícil de soportar para el espectador. A pesar de todo, al público pareció interesarle, ya que La Pasión de Cristo fue un éxito de taquilla impresionante. Sea siguiendo la versión oficial o buscando ángulos nuevos, lo cierto es que la figura de Jesucristo ha sido tratada siempre con bastante seriedad y respeto. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Siempre o casi siempre. ¡Más alto! Shh, calla, mamá. ¿Ves que no oigo nada? Vamos a la lapidación. ¡Silencio, por favor! ¿Quieren callar, por favor? ¿Qué ha dicho? Creo que ha dicho bienaventurados los queseros. ¿Por qué precisamente los queseros? Hombre, no hay que tomarlo literalmente. Se refiere a todos los fabricantes de productos lácteos. Los Monty Python se atrevieron a abordar la historia en clave de comedia, aunque de una manera un tanto tangencial, porque lo que ellos contaban no era exactamente la vida de Jesús, sino las andanzas de un personaje coetáneo suyo, Brian, al que confundían con el Mesías. ¡Ay, el Mesías! Yo no soy el Mesías. Yo digo que eres el Mesías y de eso entiendo porque he seguido a varios. No soy el Mesías. Haced el favor de escuchar. Yo no soy el Mesías. ¡Está claro, caray! ¡Qué gente! Solo el verdadero Mesías niega su divinidad. ¿Qué? ¡De acuerdo! ¡Soy el Mesías! ¡Lo ha dicho! ¡Es el Mesías! La excusa de la equivocación no valió y la vida de Brian también levantó muchísima polémica, como escuchábamos al principio. Y es que en cuanto se saca a Cristo de las películas tipo estampa, inevitablemente llega el escándalo, lo cual no deja de ser llamativo tratándose de un personaje que tiene 2000 años y que al menos sobre el papel no es lo que se dice muy cinematográfico. En torno a él no hay sexo, no hay violencia, al menos si dejamos a un lado el sadismo brutal de Mel Gibson, hay poca acción en su historia y encima todo el mundo se sabe de memoria tanto el argumento como el final. La crucifixión. Molesto, ¿eh? Podría ser peor. Podían coserte apuñaladas. ¿Apuñaladas? Eso dura un momento. La crucifixión dura horas. Es una muerte lenta y dolorosa. Pero por lo menos es al aire libre. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Esta melodía pertenece a la banda sonora de Pablo Apóstol de Cristo, una película estrenada el año pasado. La música es obra del compositor polaco Jan A.P. Kaczmarek. Pero vamos a seguir hablando de cine y Semana Santa.
Dice Helio Castro que hay otras películas que en principio parecen no tener nada que ver con Jesucristo, pero que también podrían valer. Claro que sí, por ejemplo, las Crónicas de Narnia. Aslan, el león, parece una alegoría de Jesucristo. Es el guía protector que se sacrifica muriendo por los otros y luego resucita. ¿Y qué me decís de ET el extraterrestre? Se aparece en un humilde cobertizo, deja que los niños se acerquen a él, es capaz de curar a los heridos tocándoles con su dedo y no deja de repetir que su reino no es de este mundo. Por si fuera poco, también muere y resucita, y finalmente asciende a los cielos dejándonos un mensaje de paz y amor. Me parece que está clarísimo. Bueno, no sé yo si colaría. De lo que vamos a hablar ahora es de procesiones, el rito, la costumbre tradicional o el espectáculo, como más os guste llamarlo, más típico de estos días. ¡Al cielo con ella! En España basta con salir a la calle durante estos días para encontrarse con un paso en cada pueblo y ciudad. Mateo Gil, en la película Nadie conoce a nadie, nos invitaba a acudir cinematográficamente a estas fiestas. Y sale a disfrutar de las procesiones más espectacularmente absurdas del mundo. La Semana Santa sevillana era el telón de fondo de una historia de misterio, intriga y juegos de rol, pero los comentarios que se vertían sobre las procesiones no eran precisamente amables. ¿Qué es la Semana Santa? Es la conmemoración de la muerte de un señor que se llamaba Jesucristo, celebración que en algunas regiones como el sur de España se convierte en un espectáculo lamentable. Un lamentable espectáculo para majadero, suscrito al mal gusto y la horterada, y que raya en el esperpento. Hasta el punto que muchos sevillanos se sintieron ofendidos con comentarios de este tipo. Vale ya de meterse con la Semana Santa, ¿no? Nosotros no queremos ofender a nadie, pero vamos a ofrecer aquí y ahora una pequeña guía para seguir correctamente una procesión de cine. En primer lugar, hay que saber perfectamente a qué procesión vas a acudir. ¿Vas a ir a ver este año a la Virgen de las 5 Llagas? Claro, tú vienes conmigo, ¿no? Porque dependiendo de qué paso se trate, el recorrido por la ciudad puede variar. ¿Qué pasa? Hola, es la escolta que irá en la procesión. Ya está a punto de salir. Vaya hombre, y por la calle Mayor seguramente. Aunque lo más normal es que casi todas, o por lo menos las más importantes, colapsen el centro de las ciudades. Para más INRI, todos los años pasan las mismas procesiones a la misma hora por los mismos sitios, lo cual convierte la Semana Santa en un rollo insoportable. Por eso, si no te gustan las aglomeraciones y te agobian las muchedumbres, puedes quedarte tranquilamente en casa, verlas por televisión o escucharlas por radio y no perder ripio. El Canal Sur retransmitirá en directo desde Sevilla las procesiones más espectaculares del mundo. Hace ya algunos años en Sevilla, en la célebre madrugada, hubo algunos incidentes. Las autoridades pueden suspender las procesiones, pero lo que no pueden en ningún modo es impedir que la gente salga a la calle. Carreras, avalanchas, unos incidentes que algunos atribuyeron a un juego de rol. Al final no pasó nada, pero conviene recordar que las procesiones tienen un orden interno que no conviene saltarse. ¡Carrasco! Señor, Carrasco, póngame un poco de orden en la procesión. Los miembros de la cofradía son los que salen en procesión, mientras que son los costaleros los que se encargan de llevar a cuestas los pasos. Por no hablar de los miles de penitentes reprimidos que pagan para salir vestidos del Ku Klux Klan y que todo el mundo conoce como capillitas. Efectivamente, los penitentes, porque el fin último de los que participan en una procesión es purgar los pecados que se han cometido. Primero con las rameras, luego con las mujeres decentes, pero es que no tenéis vergüenza. Venga, la procesión. Vicioso, marrano. Y muchos viven el recorrido de los pasos procesionales en un auténtico trance. ¿Qué tal salió? ¿Hubo desmayos? ¿Se convirtió algún pecador? ¿Van a organizar ya las procesiones? Lo mejor para disfrutar plenamente de una procesión es conocer perfectamente las diferencias y peculiaridades de cada una de ellas. En este momento están saliendo los primeros penitentes y ahí pueden ver la cruz de guía, una cruz de guía parroquial labrada en bronce. Todos los nazarenos visten túnicas con capas moradas. Son 400 hermanos los que forman la procesión, por lo cual no veremos salir el paso hasta dentro de unos 20 minutos aproximadamente. Saber el nombre exacto del Cristo, la Virgen o el santo o santos que procesiona. Los 5 mártires de Praga, torturados en el 112 bajo Diocleciano. Conocer los cánticos y las oraciones que se entonan. Y ahora vamos a rezar las letanías de San Dimas.
Gloriosísimos Andimas. Gloriosísimos Andimas. Gloriosísimos Andimas. Gloriosísimos Andimas. Todos los que a ti nos encomendamos. Todos los que a ti nos encomendamos. Recobremos la salud. Así del alma, como del cuerpo. Y así la mayoría de la gente las disfruta. Los que son creyentes las viven con espiritualidad. San Francisco de Asís, 1181 a 1226. Y los que no lo son como parte de una tradición que se transmite de padres a hijos, como una manifestación cultural o como un reclamo turístico. Pero antes y después de las procesiones propiamente dichas, hay otro tipo de procesiones. Nos estamos refiriendo a la larga procesión de vehículos, porque tanto a la ida como a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa, las carreteras españolas se van a llenar de coches. Usted, a dirección contraria, de la vuelta. Vamos, de la vuelta, ¿qué le pasa? ¿Está tonto o qué? Sí, señor, lo siento. Es un momento. ¡Quítese de en medio! Perdón. Unas procesiones que, como las otras, también tienen sus normas. Por ejemplo, hay que sortear las horas punta, tener perfectamente planificado el viaje y conocer bien la ruta que se va a seguir. Soy un ser humano, Harry. Cualquiera puede equivocarse. ¡Venga! Deja de comportarte como un niño. Solo hemos retrocedido un pelín. ¿Un pelín? ¡Un pelín! ¡Ay! En estas 5 horas has recorrido casi una sexta parte del camino en la dirección equivocada. Si es un viaje largo, es bueno parar de vez en cuando para estirar las piernas o relevarse al volante, si hay más de uno en el coche que conduce. ¿Qué tal si cambiamos de asiento? Llevo más de 9 horas seguidas conduciendo. Pues muy mal hecho, porque hay que descansar o relevarse en la conducción cada 2 o 3 horas. No hay que hacer comidas copiosas y, por supuesto, nada de alcohol. En carretera hay que guardar siempre la distancia de seguridad. Buena idea. Hay que ir con cuidado. Hay mucha manta conduciendo por ahí. Hay que estar atento a la radio. ¿Qué tal? Si escuchamos la radio un ratito. ¿La radio? ¿Quién necesita una radio? Porque informa y hace el viaje mucho más agradable. Y si llega la noche, comienza a llover de forma fuerte o cualquier otro imprevisto, lo mejor es parar y buscar un buen lugar para descansar o dormir. Tenemos 12 habitaciones. Y además las 12 vacías. Es que desviaron la carretera. Ya decía yo que me había extraviado. Eso pensé cuando la vi. Porque ya no vienen más que los que se equivocan. Solo así podrá disfrutar de una buena Semana Santa, ya sea en la playa, la montaña, saliendo en procesión con su hermandad o viendo la cara de asombro que ponen muchos extranjeros con las tradiciones de nuestro país. Eso sí, muchos de ellos se hacen un lío y son capaces de mezclar y confundir la Semana Santa sevillana con las fallas de Valencia. Estas fiestas son un fastidio. Honrar a los santos quemando cosas. Curiosa manera de venerarlos, ¿no cree? Por poco me queman al venir hacia aquí. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM.
suena un tema del compositor francés Maurice Jarre, perteneciente a la banda sonora de Jesús de Nazaret, la película de Franco Zeffirelli de la que hablábamos antes. Y antes también os decíamos que íbamos a hacer un apartado especial con una de las películas más famosas en torno al Hijo de Dios, Jesucristo Superstar, la ópera rock dirigida por Norman Jewison, que tantos ríos de tinta hizo correr cuando se estrenó en 1973. Why should you want to know? Don't you mind about the future? Don't you try to think ahead. Save tomorrow for tomorrow. Think about today instead. Ya desde muy pequeño, Tim Rice, el autor del libreto de Jesucristo Superstar, estaba fascinado con la figura de Judas. Siempre pensé que si algún día me convertía en escritor, Judas Iscariote sería un buen tema para tratar, una historia hecha desde su punto de vista. Lo que yo quería decir con mis palabras era algo así como ¿qué haría yo en su situación? Judas dice cosas con las que la gente se puede identificar y a partir de eso puedes sacar tus conclusiones sobre tu personalidad viendo Jesucristo Superstar. Y así es, Jesucristo Superstar cuenta la última semana de vida de Jesús de Nazaret, pero el gran protagonista de la película es Judas, un hombre que desde el principio de la obra se debate entre la admiración y la decepción que siente por su maestro. Él piensa que Jesús debe ser un líder político que libere a los judíos del yugo de Roma, y no comprende ni comparte su mensaje espiritual. We anticipate a riot. This common crowd is much too loud. Jesucristo Superstar, como recuerda a su compositor Andrew Lloyd Webber, se editó primero en disco antes de convertirse en obra teatral. La razón por la cual Jesucristo Superstar se editó primero en disco fue porque al principio nadie quería representarla en los teatros. Todos los productores de Londres me decían, debes estar bromeando. Fue el peor comienzo de la historia. Sin embargo, para Tim Rice, el que primero fuera un disco antes que un montaje teatral, también tuvo sus ventajas. Hacerlo primero en disco hizo que el libreto pudiera ser más contemporáneo, mucho más rock, dándole más energía, y así se pudo identificar con el público joven. Todo eso lo dio la grabación del disco. Nosotros no lo apreciamos en su día porque, lógicamente, Andrew había escrito la música para el teatro y no para un disco. Pero hacer esto, que se considera un error, al final resultó bueno, porque la edición permitió hacer mejor nuestro trabajo y promocionó enormemente la obra. Así que cuando Jesucristo Superstar se estrenó en los escenarios, todo el mundo conocía las canciones. Christ, you're the great Jesus Christ. Prove to me that you're divine. Change my water into wine. That's all you need to. Then I'll know it's all true. Come on, King of the Jews. Ooh. Jesus, you just won't believe the hit you've made around here. You are all we talk about. You're the wonder of the year. Oh, what a pity if it's all a lie. Still, I'm sure that you can rock the cynics if you try. So if you are the Christ, yes, the great Jesus Christ, prove to me that you're no fool. Walk across my swimming pool. Finalmente el musical se estrenó en Broadway en 1971, provocando una gran polémica. Algunos grupos religiosos protestaron en la puerta del teatro, acusando a la obra de sacrílega porque únicamente mostraba la cara humana de Jesús y no la divina. Sin embargo, se convirtió en un gran éxito de público.
Posteriormente se estrenó en Londres y en 1973 dio su salto al cine, en una película dirigida por Norman Jewison, que un par de años antes había triunfado con otro musical, El violinista en el tejado. Try not to get worried, try not to turn on to problems that upset you. Don't you know everything's alright, yes, everything's fine. And we want you to sleep well tonight. Let the world turn without you tonight. If we try, we'll get by, so forget all about us tonight. Norman Jewison quiso dar a la película un aire hippie y poco convencional. Huyó de grandes decorados y concibió el film como si se tratara de un grupo de jóvenes que representaba la obra de una forma informal y desenfadada. Para ello, trasladó el rodaje a Israel, en pleno desierto. Los actores tenían que beber agua cada 20 minutos para evitar deshidratarse. Para hacer de Jesús se pensó en David Cassidy, un actor y cantante que por aquella época tenía mucho éxito. También hizo pruebas para el papel un joven de 17 años llamado John Travolta, pero finalmente el elegido fue Ted Neely, que con esta película debutaba en el cine. Jesús se está preguntando qué hace sobre la tierra. Son los últimos momentos de un hombre que está pasando de su condición humana a la divina y que se cuestiona todo lo que hace porque sabe que su tiempo se acaba y de una manera compleja se pregunta qué ha venido a hacer aquí. If there is a way, take this cup away from me, for I don't want to taste its poison. Feel it burn me, I have changed. I'm not as sure as when we started. Then I was inspired. Now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded expectations. Tried for 3 years, seems like 30. Could you ask as much from any other man? Después de Jesucristo Superstar, Ted Neely no siguió trabajando en el cine. Apareció en algunas series y en películas para la televisión y ha continuado representando el mismo papel de Jesús durante más de 40 años en distintas versiones musicales de la obra. Probablemente me habría divertido más interpretando algunos de los papeles que ha hecho Jack Nicholson en todo este tiempo, pero ser capaz de dar un toque de humanidad cada noche en cualquier lugar, ¿qué hay mejor que eso? Algo parecido le ocurrió al otro gran protagonista de la película, Carl Anderson, que hacía el papel de Jesús. Anderson sustituyó a última hora al actor que iba a interpretar este personaje en el teatro y repitió el papel también en el cine. Posteriormente intervino en algún otro título como El color púrpura y en series de televisión, pero también se dedicó casi exclusivamente a representar durante años Jesucristo Superstar. Murió de leucemia en el año 2004. Every time I look at you, I don't understand why you let the things you did get so out of hand. You'd have managed better if you'd had it planned. No, why'd you choose such a backward time in such a strange land? If you'd come today, you could have reached the whole nation. Israel lived for peace, he had no mass communication. Don't you get me wrong? 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 What I wanna know? What I wanna know? La película recibió una candidatura al Oscar como mejor banda sonora adaptada en la ceremonia de 1974 y tuvo una gran repercusión, acompañada de discusiones y polémicas cuando se estrenó en algunos países como España.
Pero poco a poco todas estas disputas se fueron apagando y hoy Jesucristo Superstar se ha convertido en uno de los musicales más representados tanto por compañías profesionales como por grupos aficionados en todo el mundo. Incluso se ha podido ver en el mismísimo Vaticano, algo impensable cuando se estrenó, allá por los años 70. Did you know your message that would be a record breaker? Just get me wrong. Just get me wrong. Just get me wrong. Just get me wrong. I wanna know. I wanna know. I wanna know. I wanna know. Jesus Christ, Jesus Christ, who are you born that we sacrifice? Jesus Christ. Jesus Christ, who are you born at the sacrifice? Jesus Christ, I only want to say you are. Tell me, get me wrong. I only want to know. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Esta música pertenece a otra película sobre Jesucristo más o menos reciente, Últimos días en el desierto, que también especula con la naturaleza humana de Jesús como hacían La última tentación de Cristo o la propia Jesucristo Superstar. Se estrenó en el año 2015, estaba dirigida por Rodrigo García, el hijo del escritor Gabriel García Márquez, e Ewan McGregor era el actor que interpretaba a Jesús. Pero seguimos. Como os contábamos al principio, nos vamos a detener ahora en el villano por excelencia de la Semana Santa, Judas, el apóstol que traicionó a Cristo. Antes de nada tenemos que aclarar que no nos estamos refiriendo a este Judas. Y este es San Judas. El santo Judas, el patrón de las causas perdidas. Y de los policías. Este Judas es San Judas Tadeo, el santo patrón de las causas difíciles o imposibles y que también fue uno de los 12 apóstoles. El Judas al que nos estamos refiriendo es este otro. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Judas. En efecto, Judas Iscariote, llamado así porque, según unos, nació en un lugar llamado Cairot y de ahí vendría su nombre. Según otras teorías, su sobrenombre derivaría de la denominación latina Sicarius. Hay un grupo de hombres dispuestos a luchar. Yo soy su jefe. Nos llaman los sicarios. ¿Has oído ese nombre? ¿Los sicarios? No. Hemos jurado echar a los romanos de Jerusalén. Los Sicarius eran los miembros de un grupo radical que se defendían y atacaban con un pequeño puñal curvo llamado sica, de ahí su nombre. Los evangelios dicen muy poco de Judas, le colocan siempre el último en la lista de los 12 apóstoles. Eran Simón, a quien llamaba Pedro, y Andrés su hermano, y Santiago y Juan, hijos del Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y por último
Judas Iscariote. Y siempre se apostilla que fue el que traicionó o vendió a Jesús. A lo largo de los siglos se han barajado varias teorías que explican por qué Judas traicionó a Cristo. San Juan dice en su Evangelio que Judas llevaba la bolsa común y se llevaba lo que en ella echaban. Era, por tanto, el administrador de los 12 apóstoles, el tesorero, o sea, una especie de Bárcenas. El precio por el que vendió al Mesías es de todos bien conocido, 30 monedas de plata. No es lícito ingresarlas en el tesoro, porque son precio de sangre. Podemos comprar con ellas el campo del alfarero para enterrar a los forasteros. Lo llamaremos el campo de sangre. 30 monedas de plata o 30 siclos, que no eran en aquel tiempo una cantidad muy grande, pero tampoco pequeña. Se ha calculado que esas 30 monedas de plata las hubiera ganado Judas trabajando diariamente más de 4 meses seguidos en las viñas o en el pastoreo. Son muchos los estudiosos que afirman que Judas amó profundamente a Jesús, un amor intenso que poco a poco se fue convirtiendo en odio. Preferiría morir a ver a Jesús manipulado por hombres como vosotros. Sus palabras hablan más alto que vuestra falsa elocuencia. ¿Y sus enemigos? ¿Qué vencerá a sus enemigos? ¿Qué les desarmará? ¿Vuestra locura o su misión? Judas, llévanos a conocerle. Tenemos que hablar con él. Lo dijo el Bautista. Si no cambian los hombres, no cambian los reinos. Esta teoría quedaría demostrada, por ejemplo, en el episodio de María Magdalena. ¿A qué viene este derroche? Se podría vender ese ungüento a precio muy alto y darlo a los pobres. ¿Por qué molestar a esta mujer? Es buena la obra que ha hecho conmigo. A los pobres los tendréis siempre con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Derramando ese ungüento sobre mi cuerpo me ha preparado para la sepultura. Judas reprocha a Jesús que María Magdalena se gaste en él unos perfumes caros. Jesús le responde dejándole en evidencia delante de los demás. Este episodio y otros parecidos fueron cambiando el talante del apóstol hasta que cayó en el odio, un odio que le llevó a la traición. Otros creen ver en Judas un hombre celoso de la admiración y el amor que Jesús provocaba en otros hombres. Con solo una mirada puede el rabí destruir los cimientos del palacio de Herodes Antipas y derribar los muros sobre la cabeza del tirano. Nunca hizo cosa semejante. ¿Por qué habría de cambiar? Le obligaré a hacerlo. No cuentes con nosotros. Yo le obligaré, he dicho. Cuando sienta una espada romana apuntándole a la garganta, veréis cómo entonces los aplasta de un solo golpe. Pero hay más teorías. Judas provenía de Judea y no de Galilea, como el resto de los apóstoles. Los habitantes de Judea, o sea, los propiamente judíos, despreciaban a los galileos. Les consideraban religiosamente impuros y heréticos. Si Judas era de Judea, tenía que sentirse religiosamente más cerca de los fariseos que de los demás apóstoles. Ah, mi querido Judas, tienes razón. Tu maestro tiene muy poco sentido de la política, pero es un hombre extraordinario. Y seguiremos observando su misión con gran interés. Judas era, además, probablemente un celote, es decir, militaba activamente en ese grupo político nacionalista que se oponía con las armas al poder de Roma. Jerusalén lleva muchos años siendo una ciudad humillada. Los romanos no son amables. Nos encarcelan y matan sin juicio previo. Cobran implacablemente sus impuestos y saquean nuestras casas. Al principio pensaba que Cristo iba a levantarse contra los romanos, que iba a ser el líder de la rebelión. Luego, cuando descubrió que su mensaje se quedaba solo en lo filosófico y en lo religioso, se sintió decepcionado y le traicionó. Estoy de acuerdo con Judas. Jesús de Nazaret tiene que mantenerse al margen por el momento. Esperaremos a la Pascua en Jerusalén. Le traerás a nosotros, Judas. Los guardias del templo son nuestros hermanos. Ellos arrestarán a los saduceos y les obligarán a declarar a Jesús, rey de los judíos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y luego, como decíamos al principio, está la interpretación de Judas como personaje necesario. El escritor francés Georges Bernanos, uno de los más famosos novelistas de principios del siglo XX, católico convencido, escribía que desde siempre le había angustiado la suerte trágica de Judas. Esta es tu hora, Judas, la hora de las sombras. Oh, maestro. Traicionas a tu maestro con un beso. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre que había estado tan cerca de Cristo se había condenado? La explicación, según otros pensadores, está en que Judas fue un instrumento necesario para la redención. Cumplió con su deber. Cristo debía ser traicionado y él aceptó ese papel. Más que sentir odio por Judas, habría que considerarle como un héroe o un mártir. My mind is clearer now. At last, all too well, I can see where we all soon will be.
Porque Judas no fue muy distinto al resto de los apóstoles. Pedro era violento. Recordemos que negó a Cristo 3 veces. Esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, habrás negado 3 veces incluso que me conoces. Oh, mi señor, nunca. Tomás era desconfiado, incrédulo. El resto discutía y luchaba por un puesto al lado de Jesús y para pedirle un puesto de privilegio cuando llegara a su reino. Hombres de poca fe, no os preocupéis por lo que comeréis o beberéis. Esas son cosas por las que se afanan las gentes del mundo. Tenéis un Padre que sabe lo que necesitáis. Preocupaos por su reino. Y todas esas cosas serán vuestras por añadidura. El Judas más famoso del cine es, sin duda, Carl Anderson, el Judas de Jesucristo Superstar. En el cine español encontramos un curioso ejemplo. No sé por qué le aguantamos. Le pierde el orgullo. Y es lástima, porque si no se dirá... No busque usted arreglos, es una mala persona y basta. Es el Judas, la misma palabra lo dice. Es la película El Judas, de Ignacio F. Iquino. En ella, un hombre que representa a Judas en la Pasión de Esparraguera, en la provincia de Barcelona, se va comportando poco a poco como su personaje, sintiendo una profunda envidia por el actor que da vida a Jesús. Qué inseguro está Soler. No marca las frases, no matiza como es debido. ¿Es que tú la harías mejor si algún día interpretara el Jesús? Como veis, la figura de Judas trasciende lo puramente religioso. Judas es un símbolo humano y revela una condición que puede aflorar en todos los hombres, la de traidor. Os llevaré hasta él esta noche. Debo estar allí. No soy tan cobarde que no pueda mirarle cuando le traicione. I am frightened by the crowd, for we are getting much too loud. And they'll crush us if we go too far. If we go too far. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Bueno, pues así termina este especial que los de Sucedió una noche hemos dedicado al cine y la Semana Santa. Nuestro programa normal, con las secciones habituales, vuelve mañana en la madrugada del sábado al domingo de 5 a 6. Vamos a despedirnos con un poco más de música de cine de temática religiosa. Este tema que ya suena de fondo es obra del compositor español Roque Baños y pertenece a la película Resucitado, protagonizada por Joseph Fiennes en 2016. Un saludo para todos y hasta la próxima.